porque este es de quien está escrito. Note que está hablando Jesús. ¿Ven? Allí sí, algunas traducciones de la Biblia lo ponen en letras rojas cuando Jesús está hablando, ¿verdad? He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto lo había escrito el profeta Malaquías, y el Señor lo está citando. De cierto os digo, mire qué halago del Señor. ¿A quién se está refiriendo el Señor? ¿A quién se está refiriendo? ¿De quién está hablando el Señor? De Juan el Bautista, claro. Mire qué elogio que da ahí en el versículo 11, de labios del Señor. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Aleluya. Imagínense que el mismo Señor dijera eso de uno de nosotros, ¿verdad? Versículo 12, y es el versículo que me voy a referir. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. ¿Okay? Mire a su hermano que está cerca de usted, mire si tiene cara de violento. Ojalá y tenga, porque si tiene cara de... Eso quiere decir que anda cayendo y levantando, ¿verdad? Cayéndose y levantando. No le pone ganas, en otras palabras. No le pone ganas al caminar cristiano. Porque hay gente bien pasiva, hermano. Salga de su asiento y salude a su hermano. Amén. Dale un abrazo violento. Dale un saludo violento ahí al hermano. Bendígalos. Aleluya. ¿Quiénes arrebatan el reino de Dios, de los cielos? Los violentos. Los pasivos se quedan en su caminar. Los pasivos no participan en nada. Los pasivos casi ni a los cultos vienen. Sí. De esa es que le hemos agarrado entonces para decir valiente. Lenguaje actual. O lo traduce por esfuerzo. Eso es lo mismo que violento, sí. Es lo mismo. Valiente, eso, amén. De ahí lo agarramos. Solo la gente valiente y decidida. Ok. Aleluya. Lo que pasa es que los dos son sinónimos de la palabra violento. Ya lo vamos a ver más adelante. Pueden sentarse. Gracias, hermanos. Yo sabía que alguna traducción usaba estas palabras que yo traigo. Ahí en El Salvador les voy a contar, no se enojen, esa es una forma de hablar de a nosotros, ¿verdad? A los que son muy pasivos, pero muy pasivos, les decimos pasmados. No sé de dónde sacamos ese. ¿En Guatemala, hermano? También. ¿Cómo? Pascuato. Quizás de ahí sacamos nosotros esa palabra. Pascuato. ¿Te ayuda? Una persona que no quiere hacer nada. Cholludo es un término coloquial de una gente perezosa. Una gente perezosa, sí. Bueno, entro al mensaje entonces.
Mire que me estoy alargando por las pupusas, ¿verdad? Comienzo entonces, amigos y hermanos, para nadie es noticia que el reino de Dios es objeto de violencia. El diablo viene con todo contra el reino de Dios. Ese no anda con cuentos. Ese tira y quiere destruirnos. Y en medio de esa violencia del mundo, del mismo diablo hacia el evangelio, el reino de Dios tiene que avanzar victorioso en medio de esos conflictos violentos y esas batallas espirituales que son a veces son duras. La Biblia dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra demonios, contra agentes espirituales en los aires. Y créame, hermanos, que alguien dice por ahí que el diablo no duerme. Y dice eso porque no pierde tiempo. Está tratando de desanimarlo a usted y a mí. Está tratando de parar el evangelio del Señor. Y ya les dije, viene con todo, viene violento. Juan el Bautista y sus seguidores eran notables por su decisión, por su vigor, por su esfuerzo. Todo esto significa la palabra violencia en griego. Son sinónimos, por eso es que la Biblia, algunas Biblias usan estas palabras: vigoroso, esforzarse, ser gente decisiva, ser gente radical. Y Juan el Bautista con sus seguidores, ellos buscaban recibir las bendiciones de Dios. Y la gente notaba su fervor, su entrega, un gozo, un entusiasmo al servir en la obra de Dios. Y es que quienes quieren entrar en el reino de Dios no pueden quedar en indolencia, sino que han de ser diligentes en arrebatarlos. Indolencia sería lo que yo llamé una persona que va despacio, ¿verdad? Y dije esa palabra que decimos allá. Indolencia sería la palabra más correcta en un vocabulario más avanzado. Hay que ser fuertes, hermanos míos. Hay que luchar, hay que agonizar, de modo que el esfuerzo y valor nuestro pueda conquistar grandes victorias y pueda repeler los ataques del diablo que cada día vienen a nosotros. Tenemos que estar dispuestos. No queda de otra, porque el diablo no va a descansar. Y tenemos que cubrirnos con el escudo de la fe para apagar esos dardos del enemigo. Ahí queden. Amén. Porque él va a seguir tirando. Todos deberíamos tener interés en que Dios nos bendiga, en que Dios nos use. Y al tener ese interés, ese deseo, deberíamos de ser poseídos totalmente de esa pasión de que vamos a alcanzar grandes bendiciones de Dios y estar dispuestos a no dar un paso atrás. En Puerto Rico dicen: un paso atrás ni para tomar impulso se debe dar. Y entonces, hermanos, esa gente es la que Dios anda buscando. No importa cuál sea la oposición. Hay algunos que se debilitan por cualquier cosa, se desaniman por cualquier cosa. Y entonces, hermanos, dejan de venir a la iglesia y a veces hasta dejan al Señor. ¿Ustedes se acuerdan o han leído de Jacob cuando luchó con el ángel? Él se aferró al ángel hasta que recibiera la bendición del ángel de Dios. Y el ángel le decía: suéltame porque raya el alba.
Y cuando yo predico acerca de Jacob, siempre me gusta decir que no fue Jacob que luchó con el ángel, fue el ángel que luchó contra Jacob. Porque en realidad lo que el ángel quería era cambiar el carácter de Jacob. Y fíjense ustedes que decimos que Jacob luchó con el ángel y no soltaba al ángel. Pero Jacob ya estaba dañado de su coyuntura de aquí arriba, todo el pie estaba en el aire así. Imagínense el encaje de aquí. Imagínense que va a estar luchando solo con un pie, más bien estaba agarrado del ángel, estaba para no caerse. Pero lo importante es que él no lo soltaba, agarrado del ángel, aferrado con todas sus fuerzas. Y le decía: hasta que me bendigas. Y logró alcanzar la bendición de Dios aquel hombre. El ángel de Dios vio cómo se aferraba, cómo deseaba la bendición. No le importaba que estaba descoyuntado de aquí, hermanos, toda su pierna destrabada de aquí. Me imagino que ha de ser un dolor inmenso, inmenso. No le importaba aquel dolor, él veía o él quería la bendición de Dios. Hasta que me bendigas. Y Dios vio cómo se aferraba Jacob. El hermano de Jacob era diferente, a él le correspondía la primogenitura y la bendición, Esaú. Pero él lo veía con desprecio. Lo veía, hermanos, como que no valía nada, con indiferencia. Sin embargo, Jacob la deseaba con todo su corazón. Y de ahí que este versículo dice que solo los violentos podrán arrebatar esas bendiciones de Dios. Los que entran con ganas pueden alcanzar esa bendición. Ahora, quiero que pensemos en que nosotros predicamos que las bendiciones de Dios se alcanzan por fe, ¿verdad? Esa es una doctrina fundamental. Entonces, cuando leemos textos como estos, podríamos pensar ¿la cosa es por fe o es posesión por la fuerza? Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, se explica de esta forma. La salvación nuestra es por fe, hermano. Que eso quede claro. Esa es una doctrina fundamental. La salvación nuestra es por fe. Pero tenemos que entender entonces qué es la fe. Y la fe es un poder viviente del cielo que se agarra de la promesa que Dios ha dado. Eso es la fe. Se aferra a esas promesas de Dios, le cree a Dios con todo el corazón. Y entonces con seguridad camina sin ver atrás, va aferrado a esas promesas de Dios. La palabra violencia aquí quiere decir, ahí van los sinónimos, y son los sinónimos que han usado las otras traducciones bíblicas. La palabra violencia aquí en griego quiere decir también fervor, quiere decir fuerza. Es un sinónimo de gente enérgica, gente con entusiasmo, gente dedicada, gente radical. ¿Ha oído la palabra radical? Radical. El fervor sin fe no le asegura a nadie el éxito o el reino de Dios. Pero también es cierto que la fe y el fervor, o la fe y la violencia, deben de ir relacionadas. De ahí que Santiago escribiera: muéstrame tu fe por tu actitud. Yo quiero ver la fe que tienes por las obras que haces. Porque la fe sin obras es muerta, hasta dijo eso el apóstol Santiago. Entonces somos salvos por fe, pero el hombre de fe se conoce. El hombre salvo se conoce.
El hombre que está aferrado de Dios y la mujer que está aferrada de Dios se conoce. Son gentes que nada ni nadie puede hacerlo retroceder. Miren lo que dice Hebreos 11:6. El gran capítulo de la fe de Hebreos. Y allá al hablar de los hombres de fe, hay una lección en el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, y dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo que está diciendo aquí la palabra es que los galardones de Dios vienen para los que le buscan en fe. Y es la fuerza con la que también buscamos a Dios. La fe nos da esa fuerza de buscar a Dios. Allá en Génesis capítulo 32, versículo 26 dice lo que hablamos de Jacob, que el ángel le dijo: déjame que raya el alba. Y Jacob dijo: no te dejaré si no me bendices. Los cristianos primitivos buscaban a Dios con gran entrega y fe. Vivimos, hermanos, en una edad cómoda, de métodos breves, queremos métodos fáciles, queremos servicios de 1 hora, porque nos cansamos rápido, nos aburrimos de estar oyendo al predicador, de estar cantando al Señor. Mire que anoche se aventaron de Centroamérica 4 horas de concierto, y no nos querían sentados, nos querían parados, y no solo parados, sino que saltando. Aleluya. Después que vi yo, son 4 horas que se aventaron y no sentimos las 4 horas. ¿Verdad que no, jóvenes? Nos gozamos. No querían parar, hermano. No querían parar de adorar al Señor. Los cristianos primitivos buscaban a Dios con una gran entrega y con una gran fe. Esos cristianos eran tremendos, hermano, y son dignos de imitar. Pero dije, nosotros vivimos en una edad cómoda de métodos breves y fáciles, y pensamos que vivir una conversión barata, que no nos cueste lágrimas, que no nos cueste esfuerzos. Queremos, dijo Spurgeon, bendición sin un suspiro del alma, sin un anhelo profundo. Y es por eso que muchos dejan las iglesias tan fácilmente, dejan al Señor tan fácilmente. Como que fuera tan barato el Señor, que dejan al Señor por cualquier cosa. Dios nos ayude. Necesitamos entrega y fe para ser victoriosos, hermanos míos. Por fe se consiguen muchas cosas, pero recuerde que fe es aferrarse a Dios. En Hebreos 11:1 dice: después la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí que un cristiano violento, usando esa palabra de la traducción griega, no, cambiémosle al sinónimo. Un cristiano esforzado, un cristiano entregado. ¿Cómo decía tu versión, chao? Un cristiano valiente, la del hermano Máximo. Un cristiano aferrado, un cristiano diligente. Alcanza muchas cosas, porque eso es la fe del cristiano.
Por ahí dicen que la fe mueve montañas, ¿verdad? Y dicen este refrán, ¿por qué? Porque el Señor lo dijo. Si tuviera fe, le diría a ese monte, muévete al mar, y lo haría. Entonces vemos al cristiano confundido, que no entiende lo que es fe, y se va a parar enfrente del monte y le dice, montaña o cerro, te ordeno que te pases para aquel lado. Y después abre los ojos y dice, ya sabía que no se iba a mover. Y un hermano me dijo, gloria a Dios, porque era baptista, ese líder que me dijo esto. Estábamos hablando entre la diferencia de los pentecostales y nosotros los pentecosteses y los bautistas, ¿no? Que nosotros somos muy dados a lo sobrenatural y queremos poner la fe en práctica de esa forma, que las cosas sucedan. A veces queremos hasta orar para que lluevan dólares del cielo. Tenemos tanta fe, según nosotros, que no queremos esforzarnos, queremos que todo nos lo sirva a Dios por medio de nuestra fe, entre comillas. Resuélveme este problema, Señor. Y el Señor le dice, resuélvelo tú si tú te metiste en él. Y para eso te he dado fuerza. Yo estoy contigo, pero tú tienes que resolverlo. Yo no sé si esos cristianos están aquí ahora, ¿verdad? Pero son tan espirituales que una vez un joven vino del estado de Washington, se congregó unos meses con nosotros y ya después tuvo que regresar. Me dijo, quiero hablar con usted, pastor, me dijo. Pasó hacia la oficina y estuvimos hablando. Me dijo, yo aquí he aprendido mucho, me dijo. He aprendido a fundamentar mi fe a través de las enseñanzas. Pero hoy tengo que regresar para allá y fíjate que en mi iglesia ya está pasando unas cosas raras, me dice. Yo no sé cómo afrontarlas. Voy para allá y mi iglesia es grande, me dice. Un día de esos el pastor dijo, vamos a orar, hermanos, porque van a descender ángeles aquí ahora, personalmente. Y van a encontrar algunos, cierren los ojos, algunos van a encontrar plumas de ángel, le llamó él, en su asiento. Y eso es sagrado. Y me dijo, y no ha de creer que donde yo estaba sentado estaba una pluma. Yo le dije, pero si es que los ángeles no son gallinas ni sopilotes, son. ¿Usted qué cree? Pues no sé qué creer, porque el pastor aseguraba que por fe ahí era una señal. La segunda cosa me dijo es que de aquí en adelante va a comenzar a llover diamantes. Dijo el pastor, me dijo. Y no ha de creer que yo encontré un diamante en mi asiento, hermano. Una piedrita así brillante. ¿Qué hago, hermano? Pues le voy a dar un consejo, le dije. Pues yo no creo en eso es manipulación, le dije yo. Pero haga una cosa. Vaya donde un joyero. Vaya donde un joyero y que le diga a él si es un diamante puro. Y después véndalo para pagar sus necesidades, ¿no? Le va a dar un buen dinerito, Dios quiere bendecirlo. Pero es que el pastor no nos deja, me dijo. Dijo que ese pedacito de diamante no podíamos venderlo ni llevarlo a ninguna parte, sino que era como un amuleto ahí que íbamos a tener para que Dios nos bendijera. Tan barata han llevado los hombres la fe, ¿verdad? Tan abaratado. Pero le
la realidad que la fe, no le dije lo que me dijo el líder bautista. Le dijo, ustedes se paran enfrente de la montaña y le dicen, montaña, muévete. Jamás se va a mover, me dijo. Esa fe que predican ustedes es barata. ¿Saben lo que hay que hacer para que esa montaña se mueva? Llevar tractores, me dijo, llevar máquinas y meter la máquina. Y yo le aseguro que en unas cuantas semanas han movido esa montaña de allí. Y tenía lógica, fíjese. No pude decirle nada yo, tiene razón, le dije. Lo que me quiso decir con eso es que la fe es actuar. La fe es obrar, la fe es caminar. La fe es tener decisión e ir para adelante creyendo de que Dios nos va a bendecir y que van a suceder grandes cosas, pero en medio de nuestro trabajo. No crea que Dios le va a dar un buen trabajo y usted pasa. Le voy a contar. Había un hermanito hace mucho tiempo, ¿verdad? Dentro de nuestra iglesia que no le gustaba trabajar. Y yo me preocupaba, hermano. Estaba recién comenzando en la iglesia. Porque pues el hombre, ¿cómo iba a pagar el alquiler de la renta? Y ahí pasaba yo preocupado, iba a donde él y lo aconsejaba y orábamos juntos. Y un día le pregunté, hermano, ¿y a dónde ha ido a buscar trabajo? Y me dijo, no, hermano, yo no voy a buscar trabajo. Aquí me lo va a traer el Señor si me quiere dar trabajo. No han venido esos hermanos ahora, ¿va? Y yo le dije, quédese durmiendo, ahí va a llegar un ángel y lo va a llevar de la mano a su trabajo. Se va a morir de hambre, hombre. Porque yo ya no voy a seguir orando por usted. Que Dios le dio un trabajo. Así le dije. Hasta aquí yo afligido allá, pensando en la noche, y usted contento, ni se afligía, hermano. Pero la fe que Dios nos ha dado puede lograr grandes victorias si nosotros somos diligentes, si la ponemos en práctica. Mire, le voy a mencionar algunas. Lo que puede usted y yo, lo que podemos conseguir por medio de la fe. Número 1, por medio de la fe somos salvos. Somos salvos. Eso está en Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Número 2, podemos obtener justificación por medio de la fe. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 3, conseguimos santificación. Hechos capítulo 26, versículo 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, le dijo el Señor a Pablo, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellos en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está contando lo que el Señor le dijo. Hechos capítulo 26, versículo 18. Herencia entre los santificados. Por medio de la fe que es en mí, van a encontrar perdón de pecados y herencia entre los santificados. Número 4. Podemos conseguir o conseguimos por medio de la fe la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer, eso es fe. Número 5. Obtenemos la protección divina.
Primera Pedro 1:5 dice: ustedes son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados. Dios nos guarda, nos libra, nos protege cuando caminamos en esa fe. Número 6, podemos encontrar cuando vivimos esa fe genuina el gozo inefable. Primera Pedro 1:3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poquito de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba, a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese gozo en el corazón se obtiene por medio de la fe. Número 7, el hombre y la mujer de fe es un hombre y una mujer poderosa en Dios. Aleluya. Dice así, Hebreos 11:33, que los hombres de fe, por esa fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, hicieron maravillas por medio de la fe. Hombres de poder, mujeres de poder. Número 9, el hombre y la mujer de fe es un hombre y una mujer victoriosos sobre el mundo. No hay nada que no pueda vencer en el nombre del Señor en este mundo. El mundo no podrá atraerlo ni dominarlo. Y ese texto se encuentra en Primera de Juan capítulo 5 versículo 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y añade: y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Nuestra fe. Y número 10, encontramos reposo en el Señor. Hebreos 4:3: pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las palabras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. O sea, de que es por esa fe que entramos en ese reposo. Está hablando del reposo cristiano aquí, el escritor de Hebreos. Y algunos dicen que hay que reposar el sábado, ¿verdad? Otros el domingo. Pero para el cristiano el reposo debe ser eterno, todos los días. Es en Cristo que reposamos. Él es nuestro reposo. La fe, hermanos míos, es la confianza, la garantía y la fuerza motriz del cristiano. Es la mano que se agarra de Cristo, el ojo que mira a Cristo, el oído que oye la voz de Cristo, la boca que se alimenta de Cristo, el dedo que toca a Cristo y la llave que abre los tesoros de Cristo. Eso es la fe. El mensaje es que Cristo está buscando hombres y mujeres violentos, hombres y mujeres esforzados, hombres y mujeres que le entren con todo, porque algunos son violentos en la carne, pero cuando se trata de ser violentos en el espíritu, ahí son más flojos que otra cosa, hermano. Hay hombres grandototes y fuertes aquí que vienen a la iglesia, pero para servir al Señor son malísimos. No le entran con ganas, hermano. Cristo está buscando hombres y mujeres violentos, es decir,
que alberguen un deseo apasionado y tomen una resolución indomable de empezar y continuar una vida cristiana y seguir firme en ella hasta que se hagan con el botín de las bendiciones de Dios. Yo cuando pienso en nosotros los hombres y veo a las mujeres sirviendo al Señor que son entregadas, hermano, ganas, se meten y se entregan. Digo, hombre, debería de ser al revés. Nosotros deberíamos ser, allá en el Antiguo Testamento, creo que fue Samuel que les predicaba y les decía, sean hombres, hombre. Sean hombres. Queriendo decir que fueran valientes. Que pusieran ganas, que no retrocedieran, que no salieran huyendo. Que se mantengan firmes en lo que profesan, en lo que creen, hasta que encuentren las bendiciones de Dios. Esta es una serie de ganadores de almas. ¿Usted cree que Dios puede darnos almas si nos proponemos? ¿Usted cree que Dios puede usarlo para que muchos se salven? Sí. Lo que pasa es que nosotros somos flojos. Eso es mexicano. Aragán es salvadoreño, ¿verdad? Guatemala ni le pregunto porque para nosotros es mala palabra eso que se le olvidó, ¿verdad? Al mensajero no aclaró que en Guatemala así se usa esa palabra. Solo los que estuvieron anoche saben a qué me refiero. Ganar muchas almas. Dios puede darnos, claro que sí. Si le creemos con fe, si nos aferramos, aleluya. Hermano, que Dios nos use y ganemos muchas almas. Pero hay que tener pasión, deseo. O sea, usted es como cuando una madre de familia tiene la pasión es cuando una madre de familia tiene a su niño enfermo. Su chiquitito en el hospital, tuvo que dejarlo porque se tuvo que venir a atender los otros niños que tiene, no tenía con quién dejarlo y dejó a su pequeño en el hospital. ¿Sabe lo que hace esa madre? Está lavando los platos y está pensando, Señor, sana a mi hija. Señor, ayuda a mi hija. Levanta a mi hija de la cama. Va para el otro lado, está pensando, Señor, mi hija. Y eso es pasión. Eso es. Pero muchos de nosotros queremos que Dios nos regale almas y ni oramos por las almas. Queremos que nuestros familiares se conviertan y no oramos al Señor. Señor, toca de alguna manera, ayúdame a hablarle a mi familiar, a darle la palabra con fe. Yo creo que tú puedes hacerlo. Y créame, hermano, que Dios obra cuando uno cree de esa forma. Lo hace. ¿Por qué crees que se predica que Dios oye las oraciones de las madres de sus hijos inconversos? O de los padres. Se mueren creyendo, no ven a sus hijos convertidos, pero Dios cumple esa oración porque lo hacen con fe, creyendo, hermano, con pasión, con entrega. Hermano Pedro es que decía que su mamá, no lo vio convertirse al Señor, ¿verdad? Pero esa mujer se murió creyendo. Créanme que Dios oyó su oración. Ella se ha de haber ido creyendo que Dios iba a salvar al hermano Pedro. Pues hermano y amigo, esta clase de hombre era Juan. Tanto que el Señor dijo, de los nacidos de mujer,
Yo no he visto un hombre tan radical, tan dedicado a su misión, tan entregado como Juan. Y lo dijo el Señor. Por eso quiero que pensemos en el ministerio de Juan el Bautista, no solamente en su persona. Primero, rapidito se lo voy a mencionar porque hoy sí ya se me alargué. Como persona, Juan el Bautista, su grandeza consistía en su humildad. La Biblia dice que habitaba en el desierto, Lucas capítulo 3, versículo 2. Fue dedicado a su tarea, predicaba la palabra en todo tiempo, era entregado Juan el Bautista, Mateo 3:1. Se conformaba con la voluntad de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 3. El Señor le dijo: yo para esto te he escogido. Y él lo dijo una vez: yo no soy el Cristo, hombre. Ni me comparen con el Cristo. El Cristo viene después de mí. Y yo no soy digno ni de desatar la correa de su sandalia, porque Él es el Hijo de Dios. Abandonó todo su yo. Se vistió de pelo de camello, se puso un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Su comida era langostas y miel silvestre. Y decía: yo soy esa voz que clama en el desierto simplemente. Ese es mi trabajo. Número 4, glorificaba a Cristo. Número 5, era un hombre santo. Allá en Marcos capítulo 6, versículo 20 dice que Herodes le temía porque era justo y santo. Herodes el rey le temía a Juan por ser justo y santo. La gente veía la clase de hombre que era. ¿Era valiente? Sí, era valiente. Si es que podemos traducir la palabra violento a valiente, era valiente. Eso dice en Mateo 3:7. Él exhortaba tanto a fariseos como al mismo rey. Les hablaba directamente a los fariseos. Dice en Mateo 3:7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hombre que no tenía miedo a nadie. Y al rey le predicaba: no te es lícito tener a la mujer de tu hermana. No te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Al final el rey terminó cortándole la cabeza, pero él no paraba de exhortarlo. Miremos su ministerio. Juan el Bautista, en su ministerio fue un hombre abnegado. Número 2, era un hombre celoso y ardiente, tanto que la Biblia dice en San Juan 5:35 que era antorcha que ardía y alumbraba. Versículo número 3, fue honrado por el mismo Cristo. Ya lo leímos en Mateo 11:11, entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro como Juan. Número 4, advirtió al pueblo la verdadera naturaleza del reino. Les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento. Número 5, entregó su vida fiel al Señor. Mateo 14:10, la Biblia dice que Juan nunca hizo milagros. Dice, hermano, Mateo 14:10, nunca hizo milagros. No era de esos predicadores espectaculares que quieren que sucedan cosas y milagros y tirar a la gente al piso y pisotearla. No era de esos. Allí dice la Biblia que nunca hizo milagro, pero muchos venían a él. La gente lo seguía. Era duro predicando, sí, era duro predicando. No hacía milagros, pero la gente lo seguía. Eso dice en San Juan 10:41. Muchos venían a él
Y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad. Y es en Juan 10:41 que dice que ninguna señal hizo. En Mateo 14:10 dice que le cortaron la cabeza. Juan fue un hombre violento, hermanos, o sea, fervoroso, radical, con energía, entusiasta, dedicado, valiente. Ahora la pregunta es, ¿podemos ser así? ¿Podemos ser así? No solo podemos, debemos ser así. Debemos ser así. Ahora vuelvo al principio. Mira a su hermano que está alrededor de usted. Si el hermano está dormido, despiértelo. ¿Cómo nos vemos nosotros? Si el Señor tuviera que decir algo de nosotros, ¿qué diría? Diría, este mi hijo Salvador es un hombre aferrado, valiente, entregado, no da un paso para atrás. Esta mi hija, me olvidan los nombres de ustedes, Anadeli, solo en la iglesia quiere pasar. Este mi hijo Einer no quiere soltar el micrófono para nada. Solo cantando quiere pasar. En campaña lo tienen. Todos los fines de semana adorando al Señor. Ese es mi hijo. ¿A quién más ponemos? Cómo le gusta ganar almas. Donde quiera que va hablando y no se aburre de hablar del Señor. Usa la palabra y anda hablando y aunque la gente lo rechaza, anda encima hablando del Señor ahí. ¿Dirá eso el Señor de nosotros? ¿O dirá lo contrario? Quiera Dios que Él mire una cualidad de esas en nosotros, hermano. Mi consejo simplemente es, ya no voy a usar la palabra violento, echémosle ganas, hombre. Ya lo voy a hacer en mi estilo, ¿verdad? Mi lenguaje. Pongámonos buenos. Les digo, hermano, póngase las pilas, hermano. Despertemos. Dios anda buscando gente así, enérgica, gente avivada, gente entregada. Porque desde los días de Juan el Bautista el diablo nos está tirando con todo. El reino de Dios sufre violencia, sufre ataques, pero solo la gente entregada arrebata el reino de Dios. Dios nos ayude. Ya dejemos, hombre, de quejarnos, de vivir una vida alejado. Ya dejemos de ver a la iglesia de una manera como que diferente. Veamos la vida del Señor aferrados. Que si el Señor nos va a dar algunos cuantos años más de vida,
Ya cuando nos muramos, estamos muriendo, por lo menos vean en nosotros que le echamos ganas, hombre. Ya deje de esperar que otro lo ande puchando. Esa palabra no es ni español ni inglés. Que alguien lo ande empujando. Ese es Spanglish. Puchando, ¿eh? Que alguien lo ande cargando. No, es que mire, hermano, es que ni me llaman. Mira clase de cristiano a dónde hemos llegado, hermano. Ajá. Yo no quise ir a la iglesia esta semana y nadie ni se acuerda de mí. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Es la pregunta. ¿Somos gente aferrada, valiente, o somos gente que estamos de pie? Ese es el mensaje. Para eso hablé tanto. Fíjese que yo conocí un pastor de que llegó un muchacho que tenía tendencias homosexuales, ¿verdad? Pastor, que vengo. O no, se desmayaba. Y había un muchacho fuerte en la iglesia. A él le gustaba que ese muchacho lo recogiera y lo cargara. Y luego que lo aconsejaran, que le hablaran bonito, ¿verdad? Y de que el pastor que iba saliendo él de la iglesia, y hay al hermano, él me dijo los nombres, pero no los digo yo, hay al hermano cargando a aquel muchacho, y que, suelta ese mañoso, y que le dijo. Y el hermano lo soltó, pum, que iba acostado en el piso, muchacho homosexual. Y a él dije que le dije, tú lo que eres un mañoso. No necesitas que estemos hablando palabras bonitas ni consejos bonitos, sino que dejes ya esa maña. Si no, te vas a ir al infierno. Y no has de creer que el muchacho cambió. No sé si del porrazo, ¿verdad? Que dio en el piso o de las palabras que le dijo el hermano. Es que en las iglesias hay gente que dan ganas de darle con la Biblia, hermano, en la cabeza en lugar de leérsela, ¿verdad? No, que yo ya no voy a venir a la iglesia porque fíjese que la fulana tal habló de mí. ¿Qué dirá el Señor de nosotros? Dios nos ayude. ¿Hay alguien aquí que quiere reconciliarse con el Señor, aceptar a Jesucristo como su Salvador personal? Este es el tiempo de hacerlo. Salga de su banca y reconcíliese con Dios, hombre. Póngale ganas. No, es que fíjese que no he sentido nada, hermano. Nada siento. Está esperando sentir. Ay, se va a morir sin sentir. Hoy vine radical yo, ¿verdad? Hay que ser valientes, hay que ser entregados y decir, yo decido entregarle mi corazón al Señor y el Señor lo bendice, Señor. Usted va a alcanzar grandes bendiciones de Dios. Ya hablé de todo eso. ¿Alguien quiere hacerlo? Acepte a Jesús, hombre. Sea valiente. Entre con ganas, con violencia, porque el diablo no va a tener compasión de usted. El diablo le va a tirar con todo. Él quiere matarlo, él quiere destruirlo. Él quiere acabar con usted.
Entonces hay que entrar y así nosotros también. No debemos permitir que el diablo nos haga pedazos. No hay nadie que quiera aceptar a Jesús o reconciliarse con el Señor. Entonces oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres de fe, entregados, aleluya, ser gente fervorosa, entusiasta, Señor, que decidamos servirte, pero de veras, en el nombre del Señor. Bendigo a tu iglesia, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Los que van a ir a evangelismo, Señor, usa a tus hijos. Los que están enfermos, sánalos. Los que no pudieron estar a donde estén, allí los bendecimos, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén. La conclusión del mensaje: echémosle ganas.